Saludos, buscador de la calma. Observa el viento en la noche. No teme a la oscuridad que trae. Simplemente es, nosotros, en cambio, vivimos a menudo bajo una sombra. Una sombra proyectada por nuestra propia mente. El miedo a lo que vendrá. El miedo a lo que podemos perder. El miedo a no ser suficientes. Esta reflexión es un camino para disipar esa sombra, usando la antorcha de la sabiduría antigua, la que nos enseñaron los maestros del pórtico. Esta es la promesa de la filosofía, no la especulación vacía, sino el autodominio práctico, el equilibrio en medio de la tormenta. Juntos exploraremos cómo la razón puede liberarnos de la tiranía del miedo, cómo podemos vivir conforme a la naturaleza, sin ser esclavos de nuestras impresiones. Este viaje requiere coraje y te invito a compartir tu primera impresión. Comenta la frase: el miedo es un tributo que pagamos a cosas que no controlamos. Tu voz nos recuerda que no estamos solos en esta búsqueda. Unámonos en este propósito. La raíz del miedo. El miedo no nace en el mundo, nace en la mente. Es un juicio, una opinión que hemos aceptado como verdadera. Epicteto, en su Enquiridión, nos ofrece la llave maestra. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Esta es la aceptación fundamental. Aceptar que el miedo no es una fuerza externa que nos invade, sino una respuesta interna que nosotros elegimos. Tememos la enfermedad, pero la enfermedad es solo el cuerpo siguiendo las leyes de la naturaleza. Tememos la pobreza, pero la pobreza es solo la ausencia de ciertos indiferentes externos. Tememos la muerte, pero la muerte es solo la disolución de los elementos. El regreso al todo, el evento en sí es neutro, es nuestra interpretación, la que le da el color del terror. Aceptación. Aceptamos que somos los arquitectos de nuestro propio pánico. El miedo es el temblor del alma ante una impresión no examinada, un pensamiento que hemos dejado entrar a la ciudadela interior sin cuestionarlo. Práctica. La práctica estoica es, por tanto, una práctica de vigilancia constante. Debemos convertirnos en centinelas de nuestra propia mente. Cuando el miedo se presenta, no debemos luchar contra él, ni huir de él. Debemos detenernos y examinarlo con la luz de la razón. Debemos preguntarnos: impresión, espera un momento, déjame ver quién eres y de dónde vienes. Debemos aplicar la gran dicotomía: ¿eres algo que depende de mí o algo que no depende de mí? Si es algo que no depende de nosotros, como el clima, la opinión de otro o el funcionamiento de nuestro cuerpo, la razón nos dice que el miedo es inútil. Es un gasto de energía en algo que no podemos cambiar. Es como gritarle a la lluvia para que se detenga. Si es algo que depende de nosotros, como nuestras elecciones, nuestros juicios, nuestras acciones, entonces no hay nada que temer, porque está bajo nuestro control absoluto. Aplicación. Apliquemos esto a un miedo común. El miedo a hablar en público. Aceptación. Acepta que el latido de tu corazón, el sudor de tus manos, la opinión de la audiencia, son cosas externas, no dependen de ti. Practica enfocar tu atención únicamente en lo que sí controlas. Tu preparación, la claridad de tu mensaje, la honestidad de tus palabras, tu intención de ser útil a los demás, ejercer la virtud en tu discurso. Aplicación. Cuando aplicas esto, el miedo puede seguir presente como una sensación física, pero ya no te domina, ya no secuestra tu razón. Has separado el evento. Hablar del juicio, esto es terrible y saldrá mal. Marco Aurelio, en el libro cuarto de sus Meditaciones, se recordaba a sí mismo que el alma solo se daña a sí misma. El miedo es un daño autoinfligido, es una rebelión contra la naturaleza, porque la naturaleza nos dio la razón para ser libres, y el miedo nos hace esclavos. Aceptación. Aceptemos que la raíz del miedo es valorar lo indiferente. Valoramos la salud, la riqueza, la reputación, y por eso tememos perderlos.
El sabio estoico solo valora una cosa: la virtud, la excelencia moral, práctica. La práctica es reeducar nuestros deseos. Desear solo lo que la razón aprueba, ser indiferente a todo lo demás. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos enseña que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Nos atormentamos con futuros posibles, con desastres que probablemente nunca ocurrirán. Aplicación, aplica el antídoto. El anclaje en el presente. El miedo no puede sobrevivir en el ahora, el miedo siempre vive en el futuro o en el pasado. En este preciso instante, mientras respiras, no hay miedo. Solo hay ser, solo hay la oportunidad de actuar con virtud. Aceptación, acepta la realidad tal como es, no como deseas que fuera. Práctica, práctica ver el mundo sin las etiquetas de bueno o malo. Solo es. Aplicación, aplica esta visión clara a tus temores. Mi relación terminó, es un hecho, mi vida está arruinada, es un juicio falso. Tu vida es tu carácter, y tu carácter puede fortalecerse con esta prueba. El destino te ha dado material para ejercer la resiliencia, el autodominio, la sabiduría. No hay nada que temer en el curso ordenado del cosmos. El miedo es simplemente ignorancia. Es olvidar quiénes somos, seres racionales, partículas del logos divino, capaces de una serenidad inquebrantable. Aceptación, acepta tu poder interior, tu capacidad de elegir tu respuesta. Práctica, practica la meditación sobre esta verdad cada mañana. Aplicación, aplica esta confianza serena cuando el mundo intente asustarte. La raíz del miedo es profunda, pero crece en el suelo de nuestras creencias. Cambia tus creencias, y el miedo se marchitará. No tendrás miedo, porque sabrás que nada externo puede tocar tu verdadera esencia, tu razón gobernante. La fortaleza de la razón, nuestra mente, nuestro hegemonicon o centro de mando, es la única fortaleza que poseemos. Todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, está expuesto a los vientos del destino. Pueden ser dañados, pueden sernos arrebatados, pero nuestra razón, nuestra capacidad de elegir, de juzgar, de asentir, es inviolable. Aceptación. Debemos aceptar que el miedo es un fracaso en la defensa de esta fortaleza. Es permitir que el enemigo, la impresión irracional, cruce las murallas sin ser desafiado. El miedo es el sonido de la traición interna, cuando le damos más crédito a una posibilidad futura que a nuestra capacidad presente de resistir. Marco Aurelio lo escribió claramente en sus meditaciones. Las cosas externas no pueden tocar el alma. En absoluto, solo se perturba a sí misma. Esta es la aceptación central. El miedo no entra, se genera dentro. Práctica, la práctica es fortalecer las murallas. ¿Cómo se fortalece la razón? Se fortalece con el estudio, con la reflexión, con el examen diario de nuestros juicios. Cada vez que elegimos la virtud sobre el vicio, cada vez que elegimos la calma sobre la ira, cada vez que elegimos la claridad sobre el pánico, estamos añadiendo una piedra más a la muralla. La práctica del premeditatio malorum, o la premeditación de los males, es un entrenamiento esencial para la fortaleza. No es ser pesimista, es ser realista. Cada mañana, nos dice Epicteto y Marco Aurelio, debemos recordarnos las cosas que están fuera de nuestro control. Podemos encontrarnos con gente grosera, con obstáculos, con pérdidas. Al pensar en esto de antemano, le quitamos el poder a la sorpresa. El miedo se alimenta de lo inesperado. Cuando ya hemos contemplado la pérdida, el dolor, incluso la muerte, como eventos naturales y esperados, ya no nos aterran. Los vemos como lo que son, indiferentes que nos piden ejercer nuestra sabiduría. Aplicación, aplica esto a tu vida diaria. Tienes una reunión importante que te causa ansiedad. Aceptación. Acepta que el resultado está fuera de tu control. Puedes ser despedido, puedes ser criticado. Práctica. La premeditación.
Visualiza el peor escenario posible. ¿Qué pasaría si te despiden? Te quedarías sin ingresos por un tiempo, tendrías que buscar otro trabajo. Sería incómodo. Sí, sería malo en el sentido convencional, pero dañaría tu razón. Te impediría ser una persona justa, valiente y templada. No, de hecho, sería una oportunidad magnífica para practicar precisamente esas virtudes. Aplicación. Al aplicar esto, vas a la reunión no con miedo, sino con calma, haces tu mejor esfuerzo, dices la verdad, actúas con integridad y dejas que el destino maneje el resultado. Has protegido tu fortaleza interior, el resultado externo es irrelevante para tu tranquilidad. Porque tu tranquilidad no depende del resultado, depende de tu acción virtuosa. Aceptación. Acepta que la mayoría de nuestros miedos son fantasmas. Son sombras proyectadas por juicios débiles. La razón es la luz que disipa esas sombras. Practica el diálogo interno. Cuando el miedo susurre, ¿pero qué pasará si? La razón debe responder con firmeza, pase lo que pase. Haré uso virtuoso de ello. Esta es la promesa de Epicteto. La filosofía nos entrena para usar cualquier evento. No importa cuán terrible parezca, como material para la virtud. Aplicación. Si aplicas esto, el miedo se transforma. El miedo a la enfermedad se convierte en una oportunidad para la paciencia. El miedo a la soledad se convierte en una oportunidad para la autorreflexión. El miedo al fracaso se convierte en una oportunidad para la humildad y el aprendizaje. La fortaleza de la razón no es una muralla que aísla del mundo, es un centro de procesamiento que transforma el mundo, transforma el veneno del miedo en el antídoto de la virtud. Aceptación. Acepta que esta fortaleza requiere mantenimiento diario. No es un logro único, es un proceso de vida. Practica el examen de conciencia nocturno. Como lo recomendaban Séneca y Epicteto, revisa tu día. ¿Dónde cediste al miedo? ¿Dónde actuaste con razón? ¿Qué juicios erróneos permitiste entrar? Sé amable pero firme contigo mismo. Aplicación. Aplica las lecciones del día anterior al nuevo día. Cada día, la muralla se vuelve un poco más fuerte. Cada día, tu autodominio se profundiza. El miedo puede golpear las puertas, pero encontrará la fortaleza preparada, encontrará un centinela vigilante, la razón, que le negará la entrada, porque dentro de esa fortaleza solo reina la virtud, y donde reina la virtud, el miedo no tiene lugar. Lo único que depende de ti, el miedo desaparece en el instante en que comprendemos qué es nuestro y qué no lo es. Esta es la enseñanza más liberadora de Epicteto. La llamamos la dicotomía del control, y es el fundamento del autodominio. Aceptación. Debemos aceptar, con cada fibra de nuestro ser, que la gran mayoría de la vida está fuera de nuestro control. No controlamos nuestro cuerpo, se enferma, envejece y muere. Sin nuestro permiso, no controlamos las opiniones de los demás. Pueden amarnos hoy y odiarnos mañana. No controlamos nuestra riqueza, una tormenta, una crisis, un ladrón, pueden llevársela. No controlamos el pasado ni el futuro. Solo controlamos una cosa, una pequeña pero todopoderosa región, nuestra proairesis, nuestra facultad de elección, nuestro albedrío. Controlamos nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras aversiones y nuestras acciones. La práctica diaria del estoico es trazar esta línea en la arena, una y otra vez, 100 veces al día. Cuando surge el miedo, es una señal infalible. Es una alarma que nos dice que estamos intentando controlar lo incontrolable. Estamos atando nuestra felicidad a algo que no depende de nosotros. La práctica es pausar, respirar y reorientar. Debemos decirnos a nosotros mismos, esto que temo está en mi poder. Si la respuesta es no, la única acción racional es la aceptación, y la única emoción apropiada es la indiferencia serena. Si la respuesta es sí, como el miedo a no actuar con coraje,
o el miedo a ser injusto, entonces el miedo es innecesario, porque podemos simplemente elegir actuar con coraje o justicia. El miedo se reemplaza por la acción. Aplicación. Veamos el miedo a la incertidumbre económica. Un miedo muy común en nuestro tiempo. Aceptación. Acepta que la economía global, el mercado laboral, las decisiones de tu empleador son radicalmente incontrolables, son parte del gran juego del destino. Practica la dicotomía. Deja de gastar energía mental preocupándote por el colapso del mercado. Eso es como intentar controlar las mareas. En lugar de eso, enfoca toda tu energía en lo que sí depende de ti, tu frugalidad. Puedes gastar menos, tu honestidad en el trabajo. Puedes ser el empleado más íntegro, tu desarrollo de habilidades. Puedes estudiar y aprender cada día, tu preparación para la adversidad. Puedes ahorrar una pequeña cantidad, tu juicio sobre la riqueza. Puedes practicar verla como un indiferente, útil, pero no esencial para tu felicidad. Aplicación. Cuando aplicas esto, el miedo al futuro financiero se disuelve. No porque tengas garantías de que serás rico, sino porque tu tranquilidad ya no depende de serlo. Tu tranquilidad depende de hacer lo correcto hoy. Con los recursos que tienes hoy, has movido tu centro de gravedad, de lo externo dinero a lo interno virtud, y en lo interno eres invencible. Aceptación. Acepta que esta es una disciplina dura. Nuestra cultura nos grita constantemente que valoremos lo externo, el éxito, la apariencia, el estatus. El estoicismo es una contracultura de la razón. Practica el desapego. Mira tus posesiones, tu trabajo, incluso tus relaciones, como cosas prestadas por la naturaleza. Como nos enseña Epicteto, no digas, he perdido mi reloj, di lo he devuelto. No digas han muerto mis hijos, di han sido devueltos. Esto suena duro, pero es profundamente liberador. Nos enseña a amar y apreciar lo que tenemos, precisamente porque sabemos que no es nuestro para siempre, y nos libera del miedo devastador de la pérdida. Aplicación. Aplica esto a tus relaciones. No temas perder el amor de alguien, porque su amor no depende de ti, depende de sus juicios. En lugar de eso, enfócate en lo único que controlas. Ser la persona más amorosa, justa y virtuosa que puedas ser en esa relación. Si la relación termina, dolerá, porque somos humanos. Pero no te destruirá, porque tu bien, tu virtud, sigue intacta. El miedo vive en el apego a lo externo. La libertad vive en el cultivo de lo interno, en lo único que depende de ti, tu carácter. Este es el refugio que el destino no puede tocar. Es aquí donde encontramos la verdadera sabiduría y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta verdad es el pilar de nuestra fortaleza, y quiero que reflexionemos juntos sobre su poder. Piensa en la energía que gastamos temiendo lo incontrolable, y ahora comparte tu pensamiento sobre esta afirmación. La serenidad se encuentra al soltar el timón del mundo y tomar firmemente el timón de nuestra mente. Creemos un diálogo sobre esta práctica fundamental. Unamos nuestras voces para recordar esta verdad. El miedo al dolor. El dolor es una sensación. El sufrimiento es una elección. Esta es la dura pero liberadora lección del estoicismo sobre el dolor físico y emocional. Aceptación. Primero, debemos aceptar que el dolor es una parte inevitable de la vida. Es una función de la naturaleza, una señal del cuerpo. Como seres vivos, experimentaremos enfermedad, lesiones y el desgaste del tiempo. Huir de esta realidad es huir de la vida misma. El miedo al dolor es a menudo peor que el dolor mismo. Como nos recuerda Séneca, nos lastimamos antes de tiempo. La práctica estoica ante el dolor es la de la disociación racional. Epicteto, que vivió con la cojera causada por la brutalidad de su amo, es nuestro mejor guía. Él enseñaba que el dolor afecta al cuerpo, pero no tiene por qué afectar a nuestra razón. Debemos trazar una línea. Aquí está mi cuerpo sintiendo dolor, y aquí estoy yo, mi centro de mando, observando esa sensación.
La práctica es negarse a añadir un segundo juicio al dolor. El primer juicio es la sensación física. Hay una punzada aguda en mi pierna. El segundo juicio, el que causa el sufrimiento, esto es terrible. No puedo soportarlo. Mi vida está arruinada por esto. El estoico practica detenerse en la primera impresión. Dolor está ocurriendo, y luego añade su propio juicio racional. Y esto es material para mi virtud. Puedo soportarlo con paciencia. Puedo mantener mi autodominio. Apliquemos esto a un dolor crónico. Aceptación, acepta la sensación como presente. Luchar contra ella con pánico solo aumenta la tensión y el sufrimiento. Practica la observación objetiva. Describe el dolor a ti mismo como lo haría un médico. Sin emoción. Es una quemazón, de intensidad 6/10, localizada aquí. Al describirlo objetivamente, le quitas su poder aterrador. Lo reduces de un monstruo abrumador a un conjunto de datos. Aplicación. Ahora, aplica tu razón. Este dolor impide que mi mente sea justa, impide que sea valiente en otras áreas, impide que sea amable con la enfermera o mi familia. No. En absoluto, mi cuerpo está limitado, pero mi hegemónico está libre. Puedo usar este momento para practicar la fortaleza, para ser un ejemplo de calma, para enfocarme en lo que aún puedo hacer. Leer, pensar, amar. Marco Aurelio, que probablemente sufría de dolor crónico, escribió en sus meditaciones: el dolor no es ni insoportable ni eterno, si recuerdas sus límites y no le añades nada con tu imaginación. Aceptación. Aceptemos también el dolor emocional, la pena por una pérdida, la angustia de una traición. Estos también son hechos. Práctica. La práctica es la misma, sentir la emoción porque somos humanos, pero no ser esclavos de ella, no permitir que la pasión, el pathos, destruya nuestra razón. Debemos darnos tiempo para el duelo, pero luego debemos recordarnos que nuestro verdadero bien, la virtud, no ha sido dañado. La traición dañó al traidor, no a nosotros, a menos que elijamos responder con vicio, con odio o venganza. Aplicación. Aplica la sabiduría. El dolor emocional nos enseña sobre el apego. Nos muestra dónde hemos puesto nuestro valor en cosas frágiles y externas. Úsalo como un maestro severo que te guía de vuelta a la fortaleza interior, a valorar solo tu integridad. Aceptación. Acepta que el dolor es el precio de la vida, pero el sufrimiento es opcional, es un impuesto que nos cobra la ignorancia. Práctica. Practica la visualización de los héroes estoicos. Piensa en Catón, manteniendo su calma mientras el mundo se derrumbaba. Piensa en Musonio Rufo, exiliado y trabajando en el campo, pero enseñando filosofía con la misma serenidad. Su razón estaba intacta. Aplicación. Cuando el dolor llegue, físico o emocional, aplica tu entrenamiento. Respira, obsérvalo sin juicio, recuerda tus límites y ejerce tu virtud. El miedo al dolor es el miedo a que algo externo nos rompa. El estoico sabe que nada externo puede rompernos, solo nosotros podemos rompernos a nosotros mismos, cediendo al miedo, abandonando nuestra razón. Por lo tanto, no tengas miedo al dolor, míralo como un gimnasio para el alma, una oportunidad enviada por el destino, para fortalecer tu carácter, para probar tu autodominio, para vivir conforme a la naturaleza. El miedo a la pérdida. Vivimos en un flujo constante. La naturaleza da y la naturaleza quita. Todo lo que amamos, todo lo que poseemos, todo lo que construimos es temporal. Aceptación. La primera tarea del estoico es aceptar esta impermanencia, no con resignación triste, sino con comprensión racional. El miedo a la pérdida proviene de una ilusión. La ilusión de la propiedad. Creemos que tenemos un trabajo, tenemos una casa, tenemos una pareja, tenemos hijos. Epicteto nos corrige con precisión: no los tenemos de vuelta por un tiempo. Son préstamos del universo. Práctica.
La práctica es cambiar nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. En lugar de mi coche se ha roto, piensa el coche ha seguido su naturaleza de romperse. En lugar de he perdido mi trabajo, piensa la circunstancia que me empleaba ha cambiado. Esto no es un juego de palabras, es un profundo reentrenamiento de la percepción. Nos enseña a amar y usar las cosas, sin apegarnos a ellas, sin fundir nuestra identidad con ellas. La práctica del desapego no es frialdad, no es dejar de amar, es amar racionalmente, es amar a nuestros seres queridos como seres mortales, es abrazarlos, sabiendo que un día el destino nos separará. Esto no disminuye el amor, lo intensifica, nos hace apreciar cada momento presente, porque sabemos que es precioso y fugaz. Aplicación: apliquemos esto al miedo de perder una relación. Aceptación. Acepta que la otra persona es un ser independiente, con su propia razón y sus propios juicios. No la controlas. Practica. Enfocar tu energía en ser la mejor versión de ti mismo dentro de esa relación. Sé justo, sé amable, sé leal, ejerce tu virtud. Eso es todo lo que controlas. Aplicación. Si la persona decide irse, o si el destino se la lleva, sentirás dolor. Es natural, pero no sentirás la desesperación del miedo, porque tu bien no se ha ido con ella. Tu bien reside en cómo has actuado, en tu integridad que permanece contigo. Te has centrado en tu virtud, no en la posesión de la otra persona. Aceptación. Aceptemos que el miedo a la pérdida material, la riqueza, la casa, es un miedo a perder comodidad, no a perder nuestro yo. Séneca, que era inmensamente rico, practicaba regularmente la pobreza voluntaria, dormía en el suelo, comía la comida más básica, se vestía con ropas sencillas. Práctica. Esta es una práctica poderosa. Dedica unos días a vivir con lo mínimo, descubre lo poco que realmente necesitas. Al hacer esto, te vacunas contra el miedo a la pobreza. Aplicación. Descubres que, incluso sin tus comodidades, tu razón sigue funcionando. Tu capacidad de ser virtuoso está intacta. El miedo a perder tus cosas se reduce, porque has probado empíricamente que no las necesitas para tu autodominio. El miedo a la pérdida es el miedo a un futuro vacío. El estoico llena ese futuro, no con garantías externas, sino con la confianza interna, la confianza en su propia razón, en su capacidad de adaptarse, de encontrar la virtud en cualquier circunstancia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Aceptación. Acepta que la pérdida es simplemente un cambio de escenario. Practica ver cada pérdida no como un final, sino como un nuevo comienzo, un nuevo material para que tu sabiduría trabaje. Aplicación. Perdiste el trabajo, es material para la resiliencia. Perdiste salud, es material para la paciencia. Perdiste a un ser querido, es material para el coraje y el recuerdo virtuoso. No tengas miedo a la pérdida, porque lo único que verdaderamente posees, tu carácter, tu capacidad de elegir, no puede serte arrebatado. Está a salvo dentro de la fortaleza de tu razón. Todo lo demás es solo el fluir del río del destino. Y el sabio no teme al río, aprende a navegarlo con virtud. El espectro de la muerte. De todos los miedos, el miedo a la muerte parece ser el rey, el terror fundamental del que nacen todos los demás. Pero el estoicismo nos mira con calma y nos pregunta: ¿por qué temer a lo que no es un mal? Aceptación. La primera aceptación es radical. La muerte no es un mal, es un proceso natural. Es el destino inevitable de todo lo que nace. Temer a la muerte es temer a la naturaleza, es como temer que las hojas caigan en otoño, o que el sol se ponga. Epicteto lo dijo sin rodeos. La muerte no es terrible, o Sócrates la habría encontrado así. Lo terrible es la opinión sobre la muerte, que es terrible. Es nuestro juicio,
nuestra creencia de que la muerte es un final o una pérdida, lo que nos causa pánico. La práctica estoica para vencer este miedo es el memento mori, recordar la muerte, no de forma morbosa, sino de forma práctica y liberadora. Los estoicos meditaban sobre su propia mortalidad a diario. ¿Por qué? Porque recordar que vamos a morir nos da la perspectiva correcta sobre la vida. Cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, dejamos de preocuparnos por trivialidades, el miedo a la opinión de los demás, la ansiedad por pequeñas ganancias materiales, el rencor por ofensas pasadas. Todo eso se desvanece como la niebla al amanecer. Aplicación. Aplica el memento mori cada mañana, despierta y di: hoy puedo morir. Esto no te hará triste, te hará enfocado. Te preguntarás: dado que este podría ser mi último día, ¿cómo quiero vivirlo? ¿Quiero pasarlo con miedo, con ira, con avaricia? No, quiero pasarlo ejerciendo la virtud. Quiero ser justo con mis colegas, paciente con mi familia, valiente ante mis desafíos y sabio en mis juicios. Aceptación. Acepta que la muerte es la gran igualadora. Le sucede al emperador y al esclavo, al sabio y al necio. No es un castigo, es una condición de la existencia. Práctica. La segunda práctica es la contemplación del cosmos. Mira las estrellas, piensa en la inmensidad del tiempo, los imperios que han surgido y caído, los miles de millones de vidas que han venido y se han ido. Tu propia vida y tu propia muerte son una parte diminuta de este vasto y ordenado proceso. Perteneces al todo, y la muerte es simplemente la disolución de tus partes de vuelta al logos universal. De donde vinieron, no hay nada que temer en regresar a casa. Aplicación. Aplica esta perspectiva cósmica cuando sientas miedo, el miedo a una enfermedad terminal. Aceptación. Acepta el diagnóstico como un hecho. Práctica. Practica el memento mori. Tu tiempo, que siempre fue incierto, ahora es más definido. Aplicación. Usa este tiempo restante, no para lamentarte, sino para vivir con una intensidad virtuosa. Arregla tus asuntos, di lo que necesitas decir, ama profundamente y prepárate para devolver tu vida con la misma calma con la que devuelves un libro prestado. Séneca, en sus cartas, nos dice que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Perdemos el presente por miedo al futuro, y el mayor miedo futuro es la muerte. Vencemos a la muerte viviendo plenamente el presente. Aceptación. Acepta que no sabes qué hay después de la muerte. Quizás sea un sueño sin sueños, una paz absoluta. Quizás sea una transformación, una continuación en otra forma, como creían algunos estoicos. En cualquier caso, no hay nada que temer. Si es la nada, no hay sensación, por lo tanto, no hay mal. Si es una transformación, es solo otro acto de la naturaleza. Y la naturaleza es racional. Practica vivir de tal manera que la muerte te encuentre listo, no listo en el sentido de tener todas tus tareas terminadas, sino listo en el sentido de tener tu razón en orden, que te encuentre viviendo virtuosamente. Aplicación. El espectro de la muerte, cuando se examina con la razón, se convierte en nuestro mejor maestro. Nos enseña a no posponer la vida, nos enseña a valorar lo único que importa, el carácter. Nos enseña a no tener miedo, porque el que vive bien, muere bien. La calidad de la vida no se mide en años, sino en virtud, y la virtud está disponible para nosotros en cada momento, hasta el último. Esta es una de las lecciones más profundas, y si ha resonado contigo, si te ha dado un momento de claridad sobre cómo vivir, considera apoyar esta reflexión con tu aprobación, y compártela con alguien que esté luchando con este miedo. Ayudemos a otros a encontrar esta misma libertad. El miedo a la opinión ajena. Buscamos la aprobación de los demás como un sediento busca agua en el desierto, y en esa búsqueda nos volvemos esclavos de la multitud.
Tememos su juicio, su desaprobación, su ridículo. Este miedo nos impide vivir de acuerdo con nuestra propia razón. Aceptación. Debemos aceptar una verdad fundamental. Lo que otra persona piensa de nosotros está total y absolutamente fuera de nuestro control. Es un evento externo, tan indiferente como el clima. Puede ser la persona más virtuosa, justa y amable del planeta. Y aún así, alguien te criticará, alguien te malinterpretará, alguien te odiará. Marco Aurelio lo sabía bien. Escribiendo en su tienda de campaña, rodeado de política y guerra, se recordaba a sí mismo: la alabanza de la multitud es solo el golpeteo de las lenguas. ¿Por qué deberíamos temer a un sonido práctica? La práctica es un cambio radical de tribunal. Dejamos de buscar el veredicto en el tribunal de la opinión pública y nos sometemos únicamente al tribunal de nuestra propia razón, de nuestra propia conciencia. La única pregunta que importa al final del día no es: ¿le agradé a la gente?, sino: ¿actué con virtud? ¿Fui justo? ¿Fui valiente? ¿Mantuve mi autodominio? Aplicación. Aplica esto en tu lugar de trabajo. Tienes una idea que crees que es correcta y justa, pero temes que tus colegas o tu jefe la rechacen. Aceptación. Acepta que su reacción no depende de ti. Práctica. Practica el enfoque en tu deber. Tu deber, como ser racional, es decir la verdad, es proponer lo que es justo. Aplicación. Presentas tu idea con claridad, con respeto, pero sin apego al resultado. Si la aceptan, bien, has sido útil. Si la rechazan, bien, has cumplido con tu deber de hablar con honestidad. Su opinión no cambia la rectitud de tu acción. Has mantenido tu integridad. Y eso es el único éxito verdadero. Aceptación. Acepta que el deseo de ser amado por todos es una forma de arrogancia, es querer controlar los juicios de los demás. Y al mismo tiempo es una falta de autoestima, es creer que tu valor depende de su aprobación. El estoico encuentra su valor dentro, en su capacidad de vivir conforme a la naturaleza y la razón. Practica la indiferencia selectiva, sé profundamente cuidadoso con tu carácter y profundamente indiferente a tu reputación. Cicerón, en De Officiis, sobre los deberes, aunque no era un estoico puro, entendió que la verdadera gloria proviene de la virtud, no de la aclamación popular. Aplicación. Aplica esto a las redes sociales, un campo de batalla moderno para la aprobación. Aceptación. Acepta que los me gusta, los comentarios, el número de seguidores, son indiferentes, son externos. Practica usar estas herramientas. Si debes, con un propósito virtuoso, compartir conocimiento útil, conectar con otros de manera auténtica. Pero no revises las notificaciones con ansiedad. No midas tu valor por la respuesta. Aplicación. Publica tu verdad y luego cierra la aplicación. Vuelve a tu vida, al único lugar donde puedes practicar la virtud, el presente. Epicteto fue esclavo. Su estatus social era el más bajo posible. Sin embargo, era más libre que el emperador, porque su razón era libre. No temía la opinión de su amo, solo temía fallarle a su propia razón. Aceptación. Acepta que eres un ciudadano del cosmos. Tu lealtad principal es a la razón universal, no a las modas pasajeras de tu tribu local. Práctica. Cuando sientas el pinchazo del miedo al rechazo, recuerda a Sócrates: eligió la muerte antes que traicionar sus principios. Su jurado fue la historia y su propia conciencia. Aplicación. Elige a tus propios jueces, que sean los sabios. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Pregúntate: ¿estarían ellos orgullosos de mi acción ahora? ¿O mejor aún? Somete tu acción solo a tu hegemónico entrenado. No tengas miedo a la opinión ajena. Teme una sola cosa: vivir una vida sin examinar, una vida sin virtud, una vida esclava de impresiones que no has elegido. Sé libre, sé tú mismo, en el sentido más noble.
sé razón, sé virtud. Aceptar el destino. El miedo es, en esencia, una discusión con la realidad. Es el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Queremos que llueva cuando hace sol. Queremos que la gente sea amable cuando es grosera. Queremos evitar la pérdida cuando la pérdida es inevitable. Esta resistencia es la fuente de nuestra angustia. Aceptación. El estoicismo nos ofrece un antídoto poderoso, amor fati. El amor al destino no es una resignación pasiva, es una aceptación activa, alegre y racional de todo lo que ocurre. Es la comprensión de que el universo, la naturaleza, el logos, es un todo ordenado y racional. Todo lo que sucede, sucede por una razón dentro de ese gran orden. Incluso lo que nos parece terrible o injusto, es una parte necesaria del tapiz completo. Práctica. La práctica del amor fati comienza con la confianza. Confianza en que el destino no es nuestro enemigo, es simplemente el guión del gran drama cósmico, y a nosotros se nos ha asignado un papel. Nuestra tarea no es quejarnos del papel, ni intentar reescribir el guión. Nuestra tarea es interpretar nuestro papel, sea cual sea, con la máxima virtud posible. Epicteto lo expresó bellamente. No pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden. Y tu vida fluirá serenamente. Aplicación. Apliquemos esto a un evento que genera mucho miedo, un revés inesperado, un accidente, una traición. Aceptación. Acepta el hecho inmediatamente. Esto ha sucedido. Resistirse, gritar, ¿por qué a mí? Es inútil. Es un desperdicio de razón. Práctica. Practica la pregunta estoica. Dado que esto ha sucedido, ¿cómo puedo usarlo virtuosamente? ¿Qué me pide el destino que practique ahora? Paciencia, coraje, perdón, resiliencia, aplicación. Marco Aurelio nos dio la metáfora perfecta. El fuego transforma en llama y brillo todo lo que se le arroja. Nuestra razón debe ser como ese fuego. El obstáculo, el miedo, la pérdida no nos detiene. Se convierte en combustible para nuestra virtud. Si te traicionan, es combustible para practicar la magnanimidad y el perdón. Si te enfermas, es combustible para practicar la paciencia y el autodominio. Aceptación. Acepta que no puedes ver el panorama completo. Lo que hoy parece un desastre, mañana puede revelarse como una bendición necesaria. El camino que te llevó a un nuevo descubrimiento o a una fortaleza que no sabías que tenías. Practica decir sí a la vida, sí al presente, tal como es. Cuando sientas la tentación de temer al futuro, recuerda que el futuro también será parte del destino. Y cuando llegue, tendrás la misma razón, la misma virtud, para enfrentarlo, como tienes ahora. Aplicación. El miedo al futuro se basa en la creencia de que no seremos capaces de manejarlo. El amor fati nos da la confianza de que seremos capaces, no porque el futuro vaya a ser fácil, sino porque seremos fuertes. El sabio estoico es como un perro atado a un carro. Como dijo Zenón, si el perro corre voluntariamente con el carro, va en armonía. Si se resiste y es arrastrado, va de todos modos, pero sufriendo. El carro es el destino. Nosotros somos el perro. Podemos elegir ir voluntariamente, con razón y aceptación, o podemos ser arrastrados, pateando y gritando, con miedo y angustia. La elección es nuestra. Aceptación. Acepta tu lugar en el cosmos. Eres una parte del todo, y el todo es bueno. Practica la gratitud por lo que es, incluso por los desafíos. Son el cincel que esculpe nuestro carácter. Aplicación. Cuando el miedo llame, respóndele con amor fati. Dile, sea lo que sea que traigas, lo acepto y lo usaré para el bien. Esta es la libertad última, no tener miedo, porque has hecho las paces con la realidad. Has alineado tu voluntad con la voluntad de la naturaleza, y en esa alineación
encuentras una paz inquebrantable. La virtud del coraje. El miedo nos paraliza, el coraje nos pone en movimiento. Pero el coraje estoico no es la ausencia de miedo, no es la imprudencia temeraria del soldado que busca el peligro. Aceptación. Debemos aceptar que el coraje es una virtud, y todas las virtudes estoicas son una sola cosa. Sabiduría aplicada. El coraje es la sabiduría aplicada a las cosas que tememos. Es el conocimiento de qué debe ser temido y qué no debe ser temido. ¿Qué debe ser temido? Según el estoico, solo una cosa: el vicio, el fracaso moral, el actuar contra la razón. ¿Qué no debe ser temido? Todo lo demás, el dolor, la pérdida, la crítica, la muerte, todos son indiferentes. Práctica, la práctica del coraje. Por lo tanto, no es eliminar la sensación de miedo. El cuerpo puede temblar, el corazón puede latir con fuerza, somos biológicos. La práctica es actuar correctamente, a pesar de la sensación. Es la razón tomando el mando sobre la biología. Es el autodominio en acción. El coraje se entrena en lo pequeño. No esperamos a la gran crisis para ser valientes. Aplicación. Aplica el coraje en tus interacciones diarias. Se necesita coraje para tener una conversación difícil, pero honesta. El miedo te dice que lo evites, que mientas por omisión. El coraje, sabiduría, te dice que es tu deber ser justo y veraz. Práctica. Así que respiras, sientes el miedo y hablas tu verdad con amabilidad y firmeza. Has practicado el coraje. Se necesita coraje para admitir que estás equivocado. El miedo, tu ego, te dice que te defiendas, que culpes a otros. El coraje, sabiduría, te dice que la verdad es más importante que tu ego. Práctica. Así que dices, me equivoqué. Has practicado el coraje. Aceptación. Acepta que el coraje moral es superior al coraje físico. El soldado puede correr hacia el fuego por miedo al deshonor, un juicio externo. El sabio estoico actúa, no por miedo a la opinión ajena, sino porque es lo correcto, lo que la razón dicta. Práctica. La práctica es definir tus principios, tus valores no negociables, basados en la virtud, la justicia, la templanza, la sabiduría, y luego usar esos principios como tu brújula cuando el miedo te tiente a desviarte. El coraje es la lealtad a esa brújula. Aplicación. Apliquemos esto al miedo de defender a otro. ¿Ves una injusticia en tu comunidad o trabajo? El miedo te susurra, no te metas, te crearás problemas. No es asunto tuyo. Aceptación. Acepta el miedo como una impresión. Práctica. Examina la impresión con la razón. La razón te dice que somos seres sociales y que la justicia es nuestro deber, como nos enseña Cicerón. Aplicación. Así que actúas, hablas, defiendes al vulnerable, no porque estés seguro de ganar, no porque no tengas miedo de las consecuencias, sino porque es lo justo. Ese es el verdadero coraje, la acción virtuosa frente al miedo. Aceptación. Acepta que el coraje no es una emoción, es una decisión. Una decisión que se toma una y otra vez. Cada vez que elegimos la razón sobre la pasión, la virtud sobre el vicio. Práctica. Practica la incomodidad voluntaria. Como mencionamos antes, báñate con agua fría, ayuna un día, duerme en el suelo. Esto entrena tu autodominio y te enseña que puedes soportar la incomodidad. Esto construye la resiliencia que es la base del coraje. Aplicación. Cuando llegue la verdadera adversidad, tu mente estará entrenada, no entrará en pánico, estará acostumbrada a elegir la razón sobre el confort. El coraje no es algo con lo que nacemos, es algo que construimos. Se construye con cada pequeña elección virtuosa, con cada miedo enfrentado con la razón. No tengas miedo, porque tienes dentro de ti la capacidad de la sabiduría, y cuando aplicas esa sabiduría a tus miedos, la llamas coraje,
y es suficiente. Esta construcción de fortaleza interna es un trabajo comunitario, nos inspiramos mutuamente. Por eso, te pido que pienses en un pequeño acto de coraje, uno que hayas evitado, y comentes esta frase. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo de la razón sobre él. Al compartir esto, nos recordamos mutuamente nuestro poder y fortalecemos nuestra determinación colectiva. La práctica de la incomodidad. El miedo prospera en la comodidad. Nos volvemos blandos, nos apegamos a nuestros lujos, a nuestras rutinas, a nuestra zona de confort, y entonces el más mínimo inconveniente, la más leve amenaza a esa comodidad, se convierte en una fuente de gran ansiedad. Tememos perder lo que nos hemos acostumbrado a necesitar. Aceptación. Debemos aceptar que la vida, por su propia naturaleza, es incómoda, es impredecible, es dura. Pretender que podemos construir una vida libre de toda incomodidad es una fantasía peligrosa. Es preparar nuestra alma para el pánico cuando el destino, inevitablemente, nos quite nuestras comodidades. Práctica, el estoicismo, nos ofrece una vacuna, una práctica proactiva. La incomodidad voluntaria, Séneca, en su carta 18 a Lucilio, la describe en detalle. Reserva un cierto número de días, durante los cuales te contentarás con la comida más escasa y barata, con ropa áspera e incómoda, diciéndote a ti mismo mientras tanto: ¿es esto lo que temía? Esta no es una práctica de masoquismo, es una práctica de liberación. Aplicación. Aplica esto de forma práctica. Elige un día a la semana y come solo pan y agua, o la comida más simple posible. Aceptación. Acepta la sensación de hambre. Práctica. Observa tu mente. Te dirá: esto es terrible, necesito más. La razón intervendrá y dirá: estoy bien, mi cuerpo puede manejar esto, mi virtud no está disminuida. Aplicación. El resultado es doble. Primero, aumentas tu gratitud por la comida que tienes los otros días. Segundo, y más importante, disminuyes radicalmente tu miedo a la pobreza. Has probado, en tu propia carne, que puedes sobrevivir, incluso mantener tu calma, con muy poco. Aceptación. Acepta que nuestro cuerpo es más resistente de lo que creemos, es nuestra mente la que es débil. Práctica. Practica la exposición al frío. Toma duchas frías, sal a caminar en un día frío sin tanto abrigo, dentro de lo razonable. Aplicación. Siente el frío, no luches contra él. Acéptalo, deja que tu cuerpo se adapte. Tu mente aprende que la incomodidad no es peligrosa, es solo una sensación. Estás entrenando tu autodominio. Estás fortaleciendo tu razón contra las quejas del cuerpo. Aceptación. Acepta que la comodidad tecnológica puede ser una trampa. El confort constante debilita nuestra voluntad. Práctica. Practica días de dificultad. Pasa un día sin internet. Camina en lugar de conducir. Duerme en el suelo en lugar de en tu cama blanda. Aplicación. Al principio, te sentirás irritado. Tu mente adicta al confort protestará. Pero luego, descubrirás una nueva fortaleza. Descubrirás que tu paz interior no depende de un colchón o de una conexión wifi, depende de tu razón. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, enseñaba que el entrenamiento duro era esencial para el filósofo. Así como el atleta entrena su cuerpo, el estoico debe entrenar su alma, y el alma se entrena enfrentando la dificultad. Aceptación. Acepta que el miedo a la incomodidad es el miedo a vivir, porque la vida es inherentemente incómoda. Práctica. Busca pequeñas incomodidades voluntarias cada día. Toma las escaleras, carga tus propias bolsas. No te quejes del clima cada vez que eliges la opción difícil sobre la fácil. Estás depositando fuerza en el banco de tu carácter. Aplicación. Cuando la incomodidad involuntaria llegue, un despido, una enfermedad, una crisis,
No te encontrarás débil y asustado, te encontrarás entrenado, te encontrarás listo. Tu mente dirá, esto, conozco esta sensación, he practicado para esto. El miedo no encontrará agarre, porque te has despojado voluntariamente de los apegos de los que el miedo se alimenta. No tengas miedo, porque puedes elegir ser fuerte, puedes elegir entrenarte. La incomodidad voluntaria es el gimnasio de la sabiduría y la herramienta más poderosa contra el miedo. El miedo al futuro. El presente es donde vivimos, pero el futuro es donde, mentalmente, a menudo sufrimos. El miedo al futuro es una epidemia de la imaginación. Proyectamos escenarios, creamos catástrofes y luego sufrimos, en el presente, por cosas que no han sucedido y que probablemente nunca sucederán. Aceptación. Debemos aceptar como verdad fundamental que el futuro no existe, es un concepto, una proyección. Lo único que existe es este preciso instante. El ahora, el futuro, cuando llegue, llegará como una serie de ahoras, y como nos recuerda Marco Aurelio, cuando llegue, tendremos las mismas herramientas para enfrentar lo que tenemos ahora, nuestra razón, nuestra virtud, nuestro autodominio. Práctica. La práctica es anclarnos radicalmente en el presente. El miedo no puede sobrevivir en el presente. Si estás completamente enfocado en la tarea que tienes entre manos, lavar los platos, escribir un informe, escuchar a un amigo, no hay espacio mental para la ansiedad futura. La práctica es la atención plena estoica, estar donde estás, haciendo lo que estás haciendo, con toda tu razón. Cuando la mente divague hacia el futuro, hacia el qué pasará si, tráela de vuelta con amabilidad, pero con firmeza. Tráela de vuelta a tu respiración, a tus manos, a la tarea. Aplicación. Aplica esto al miedo a envejecer. Aceptación. Acepta que envejecer es un proceso natural, es parte del destino. Temerlo es temer al tiempo. Práctica. Practica dejar de proyectar. No te imagines con 80 años, débil y enfermo, no sabes cómo será. En lugar de eso, enfócate en el presente. ¿Qué puedes hacer hoy para vivir bien? Puedes comer saludablemente, templanza. Puedes mover tu cuerpo, autodominio. Puedes aprender algo nuevo, sabiduría. Puedes ser amable, justicia. Aplicación. Si aplicas esto, estás construyendo el mejor futuro posible. No preocupándote por él, sino viviendo virtuosamente el presente. Cuando llegues a esa edad avanzada, llegarás como una persona que ha practicado la virtud toda su vida, y estarás preparado. Aceptación. Acepta la enseñanza de Séneca. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo es un interés que pagamos por problemas que nunca llegan a vencimiento. Practica la confianza racional. Confianza no en que el futuro será fácil, sino confianza en ti mismo, en tu razón entrenada, confianza en que, sea lo que sea que el destino te depare, lo usarás como material para la virtud. Esta es la promesa de Epicteto. La filosofía nos equipa para cualquier eventualidad. Aplicación. Temes una crisis económica futura. Aceptación. Acepta que es posible. Practica la frugalidad. Hoy, practica la incomodidad voluntaria hoy. Practica valorar tu razón por encima del dinero hoy. Aplicación. Si la crisis llega, te encontrará listo. Si no llega, has vivido virtuosamente, sin el tormento inútil de la preocupación. El miedo al futuro es un robo. Te roba la paz del presente, te roba la alegría de vivir. El antídoto es el autodominio, el control de tu atención. Aceptación. Acepta que solo tienes control sobre este momento. Practica dedicar este momento, cada momento, a la razón y la virtud. Aplicación. Haz tu trabajo. Cumple con tu deber. Sé un buen ser humano, ahora, y deja que el futuro se encargue de sí mismo. El sabio no pide garantías al destino. El sabio se prepara a sí mismo. No tengas miedo del mañana. Vive bien hoy.
y el mañana estará bien, porque tú estarás bien, tu razón estará intacta, y eso es lo único que importa, es la única verdadera seguridad que existe. La mente serena. El objetivo final del estoicismo, el fruto de toda esta práctica, no es la felicidad como la entendemos hoy, no es la euforia o la emoción constante, es algo mucho más profundo y duradero. Es la apatia y la ataraxia. La apatia no es apatía, no es no sentir nada, es la libertad de las pasiones, de las emociones irracionales y destructivas, como el miedo, la ira, la envidia. La ataraxia es la tranquilidad, la calma inquebrantable del alma, la serenidad de la mente sabia. Aceptación. Debemos aceptar que esta mente serena no es un don, no es algo que nos sucede, es el resultado de un trabajo diario, es la consecuencia de vivir de acuerdo con la razón, es el estado natural del alma cuando hemos limpiado nuestros juicios falsos, cuando hemos dejado de valorar lo indiferente. Práctica. La práctica es la integración de todo lo que hemos discutido. Es la dicotomía del control, aplicada en cada momento, es el memento mori, usado como brújula, es el amor fati, abrazado como destino, es la virtud, buscada como el único bien. La práctica es la vigilancia constante, el examen de nuestras impresiones, la corrección de nuestros juicios, la alineación de nuestras acciones con la naturaleza. Aplicación. Aplicas esto y la mente serena comienza a emerger. No es que dejes de tener problemas, los problemas seguirán llegando, la vida seguirá siendo la vida, pero tu respuesta a ellos cambia fundamentalmente. Aceptación. Aceptas el tráfico, y en lugar de ira, sientes una calma indiferente. Es una oportunidad para practicar la paciencia. Practicas la observación objetiva. Aplicación. Tu razón permanece tranquila. Aceptación. Aceptas la crítica de un colega. Práctica en lugar de miedo o defensa. Examinas la crítica con razón. ¿Hay algo de verdad en esto? Si la hay, aprendes sabiduría. Si no la hay, la descartas como una opinión externa. Autodominio. Aplicación. Tu paz interior no se ve perturbada. Aceptación. Aceptas un diagnóstico médico grave. Práctica. En lugar de pánico, aplicas el memento mori y la dicotomía. Te enfocas en lo que puedes controlar. Tu tratamiento, tu actitud, el ejercicio de tu coraje. Aplicación. Enfrentas la situación con dignidad y calma. Esta es la mente serena. No es una mente vacía. Es una mente llena de razón. Una mente que ve el mundo con claridad, sin los filtros distorsionadores del miedo y el deseo. Aceptación. Acepta que esta serenidad te hace un mejor ser humano. No eres un sabio distante y frío. Eres la persona más práctica y efectiva. Porque tu razón no está nublada por el pánico. Puedes ver la solución justa. Puedes actuar con coraje meditado. Puedes ser un pilar de calma para los demás. Un roble en la tormenta. Práctica. La práctica es vivir como un ciudadano del cosmos. Recordar que eres parte de un todo más grande, que tu bien está entrelazado con el bien de los demás. Justicia. Que tu razón es una chispa del logos divino. Aplicación. Cuando vives así, el miedo personal y egoísta se disuelve. ¿Por qué temer por tu pequeño yo cuando eres parte de algo tan vasto y eterno? El miedo es una contracción del alma, la sabiduría es una expansión. Aceptación. Acepta que este es un viaje de por vida. Habrá días en que falles, en que el miedo gane una batalla. Práctica. La práctica es la perseverancia. Levántate, perdónate a ti mismo racionalmente y vuelve al trabajo, vuelve a tus principios. Aplicación. Cada día te vuelves un poco más sereno, un poco más libre, un poco más sabio. No tengas miedo, porque la naturaleza te ha dado todo lo que necesitas para ser libre. Te ha dado la razón, úsala. Confía en ella, cultívala, y la mente serena, la paz que sobrepasa todo entendimiento, será tuya. Hemos viajado juntos a través de la sombra del miedo,
y hemos usado la luz de la razón para disiparla. Hemos reafirmado la idea central que el miedo no es un evento externo, sino un juicio interno, una elección que hacemos. Hemos aprendido que al enfocarnos en lo único que controlamos, nuestra virtud, nuestra respuesta, podemos enfrentar cualquier cosa que el destino nos presente. El dolor, la pérdida, la muerte misma, se convierten en material para nuestro autodominio. La aplicación personal es simple, pero no es fácil. Es el trabajo diario de examinar tus pensamientos, de elegir la razón sobre la reacción, de practicar el coraje en lo pequeño, de amar tu destino. La declaración final es esta: el miedo es una opción y la libertad también lo es. Elige la libertad, elige la virtud. Si esta reflexión te ha servido como una antorcha en la oscuridad, te pido que apoyes este trabajo con tu aprobación y que compartas esta luz con alguien que esté viviendo con miedo. Ayudemos a otros a encontrar la fortaleza interior que la sabiduría estoica ofrece.